Hola, buenas noches. Noche de martes a miércoles. Sintetizar días como hoy es realmente de esos ejercicios complicados, vamos a decirlo ayer. Tras hablar ayer del búnker, del hundimiento, pendientes de mañana la sesión de control, a primera hora la primera aparición de Sánchez, pues hoy no. Fíjense el detalle, el día 5 llegó el informe de la UCO sobre el señor Cerdán. Primer punto interesante, no se había filtrado nada. Segundo punto, está bajo secreto alguna actuación y de ahí se ha llegado a esa visita sorpresa, ese registro en la casa de Ábalos. Parece que hay grabaciones donde Ábalos admite cobros, ha habido registros en las constructoras implicadas, alguna muy curiosa como la de Pamplona, que resulta que casi no tiene actividad y se va un contrato de 70 y pico millones, 10 horas en la casa de Ábalos, Ábalos apareciendo con camiseta como si fuera un cheerleader. Está claro que la situación cada vez es más complicada para tanto chorizo en este país. Vamos a hablar de eso, también del gobierno que entra ya en locura contra el Supremo, críticas de ministros, parece que esto de la división de los poderes no lo entienden, empezando por ministros que nunca entendemos cómo pueden haber llegado a ningún cargo, gente como Óscar López o el propio Bolaños o alguno más que parecen realmente gente extraña. La ministra Redondo diciendo que vamos a hacer una cenita con el fiscal general, en fin, tenemos a la ministra de Sanidad desvariando también contra temas de Lela. Están en una situación de psiquiatra, vamos a decirlo así, lo cual a nosotros lo hemos dicho, es complejo hacer análisis días como hoy, pero les aseguro que es súper divertido ver que estos personajes que han estado toreando la realidad de este país, al final empiezan a derrumbarse por cosas normales, porque fíjense lo que ha sucedido hoy en la Unión Europea, que ha desmontado ese intento del Constitucional, decir que la ley de amnistía es porque es de interés general, y dice que no es de interés general, es para dar impunidad a los socios. Fíjense que es algo que supongo ustedes, nosotros, cualquier persona normal sabía, cualquier español sabía, pero nos lo tienen que decir porque ha habido un momento que el relato de este gobierno ha sido tan fantasioso que hasta generabas dudas que a ver si fuera por el interés general de todos. Y claro, cuando estas historias se caen, pues las sonrisas son amplias. Hablaremos también de ese apagón en La Palma, para que vean que los apagones va por barrios o por islas, nunca mejor dicho, que ya ha sido arreglado. Saldremos fuera para comentar la decisión del Supremo de Argentina, que ha condenado a prisión, ha confirmado la prisión para Cristina Kirchner por corrupción y la inhabilita toda la vida. Dos detalles: uno, que ha sido por unanimidad, no sabemos si también para los kirchnerianos, los jueces son los fachas, y dos, que antes del día 19 de junio tiene que ir y presentarse para quedar detenida. Luego ya veremos si es una detención en casa o es una detención en cárcel. Por cierto, ya veremos si se fuga antes del 19, porque esta gente ya saben que eso de fugarse lo tienen muy claro. Y hablando de fugarse, pues saben que tenemos como si fuera novia a la fuga al presidente Sánchez, que va haciendo actos donde no deja preguntar a nadie. Oye, y don Netflix, no entendemos tampoco, por cierto, vamos a hacer una crítica muy sana, les viene el presidente a los señores de Netflix y no le pueden preguntar qué está pasando. O el peloteo asqueroso llega a todos esos niveles. Alguno dirá, no, es que se juega la responsabilidad de su empresa. Coño, recuerden en Estados Unidos, que lo hemos dicho en alguna ocasión, los empresarios hacen su labor. Aquí parece que son serviles al gobierno de turno. Y no vamos a entrar a discutir, obviamente, sobre Netflix o otras empresas que hay. El presidente, sí, a comentar que la semana que viene, pues en esa locura del presidente, pues dice que se va a ir a Nueva York a hablar de Palestina en la ONU. Nosotros decimos dice, porque, miren, saben que nos gusta a veces tirar de la bolita de cristal, pues nos dicen, nos cuentan que bien podría ser su último viaje o bien podría ser que no haya viaje. Para que vean que lo del búnker y el hundimiento, nadie se imagina a Hitler los últimos días cogiendo un avión y yéndose a, yo que sé a dónde, a
Tokio a comerse un sushi o yéndose a Galicia a comerse una mariscada, no. Si estás acorralado, como está el presidente, pues tus opciones son complicadas y tu intento de huida, pues cuanto menos, es difícil de entender. Y a todo eso empezamos, ayer hablamos del búnker, el hundimiento, hoy ha quedado totalmente confirmado esa sensación, los silencios, defendiéndose a tiros los ministros, vamos a decirlo así, pendientes todos de la sesión de control que va a haber a partir de las 9 de mañana, 6 preguntas, deberá responder el presidente Sánchez, ya veremos, en principio va a ir, ya veremos a dónde lleva, en teoría es una oportunidad para Feijóo, para acorralarlo, pero en fin, ya saben, y aquí sí que vamos a ser condescendientes con el señor Feijóo, aquí ya saben que le puede preguntar Feijóo por cualquier cosa y Sánchez va a venir con la respuesta preparada y va a responder otra, seguramente está su equipo pensando una respuesta imaginativa para intentar ganar, digamos, el relato mañana, porque lo que ha sido hoy, pues ha sido desastre tras desastre. Finalmente, según parece, según informa algún medio, otros hablan de otra cosa, pero nosotros saben que a veces pues nos explican historias. Según parece, el informe famoso que hemos estado hablando muchas veces del señor Cerdán llegó el 5 de junio al Supremo. Y fruto de ese informe, de conversaciones que había, de grabaciones que había de Ábalos, de Koldo, pues se ha procedido hoy, que fue aprobado el 6 por la Fiscalía, para que vean que estamos hablando de hace unos días, la entrada y registro en la casa del señor Ábalos en Valencia por si guarda alguna prueba. En el informe que emite el juzgado se solicita, por cierto, que es un detalle que Ábalos ha intentado quitar, se solicita en ese informe que la presencia de algún perro para detectar billetes. Finalmente no ha ido el perro, eso también lo decimos, más que nada por los comentarios de Ábalos, que confunde una cosa con otra, y se han dedicado durante 10 horas a registrar la casa de Ábalos y además las sedes de constructoras, principalmente en Navarra, País Vasco y Valencia. Principalmente la de Navarra, porque allí parece que es la historia de Santos Cerdán, porque en ese informe de la UCO parece que hay evidencias muy claras que podrían llevar a la petición contra Santos Cerdán por parte del Supremo. Recuerden que es diputado. Y hay otro tema importante. Toda esa información se ha puesto bajo secreto de sumario. Saben que aquí se filtran muchas cosas, pero cuando hay secreto de sumario es bastante más complicado filtrarlo. Parece que hay grabaciones donde Ábalos admite los cobros. Y la sensación, tras ver todo lo de hoy, tras comentar ayer lo del búnker, el hundimiento, y tras ver los comentarios, tras el Consejo de Ministros de Pilar, la señora de la Alegría, es que si Ábalos, a día de hoy, sigue sin entender que lo han dejado tirado, que su pacto con Sánchez no vale para nada, que se ha desmontado la organización criminal paralela que estaba trabajando para protegerle, los de Leire y compañía, claro, pones a 4 ineptos, al Dolcet, a la Leire y a 4 más, y acaba como acaba, porque esos encima era la cabeza visible. Imagínense las cabezas invisibles de esa red de fontanería, cómo serían. En fin. Y claro, Ábalos pues se queda totalmente tirado. Porque se imaginarán ustedes que una entrada y registro en una casa no es una orden que un juez emita al libre albedrío, vamos a decirlo así. Fíjese que incluso con toda la sarta de tonterías que están diciendo del Supremo desde el gobierno, nadie ha salido hoy a decir nada sobre el tema de Ábalos. Lo dan ya por amortizado y Ábalos debe ser el único personaje de esta historia que no entiende que lo han tirado a los leones. Y nosotros insistimos, Ábalos está a tiempo todavía de hacer un buen acto. Aparte, con ese discurso de charachero ahí con la camiseta que ha salido hoy, en plan campeón, en plan haciéndose el gracioso, hombre, pues podría acabar en la Isla de las Tentaciones, en un programa de esos, donde seguramente allí follaría sin pagar, pero
seguramente haría muchas cosas de esas por simplemente estar con él. Ahora es un personaje que seguramente atrae a ciertos especímenes, vamos a decirlo así, claro. Pero la realidad es que ahora todo está en ese momento. Vamos a intentar resumir porque sabemos que es difícil con tanta información. Tenemos, que parece que nos hemos olvidado, al hermano ya de cara a juicio, con los recursos y todo eso, con la juez disparando, enviándolo al Tribunal Superior de Justicia, al fiscal general con el Supremo llevándolo a juicio, pendiente también de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. A Ábalos, ya no pendiente de juicio, sino registrando su casa, que muchas veces es la antesala de una detención. Y Ábalos, les aseguro que detenido se cae. La señora presidente, vamos a ver si esta semana también nos aparece alguna sorpresa, porque sería la constatación de que el frente judicial avanza de forma inexorable y, como pasó en aquel momento de la Segunda Guerra Mundial, de forma brutal. Cada movimiento del frente judicial es atronador. Y además tiene una cosa muy positiva, que a diferencia del frente mediático, que podríamos decir, y alguno a ver que cómo lo explicamos esto sin que parezca una cosa extraña, a diferencia del frente mediático, que como hemos dicho, pues va un poco siguiendo los golpes de los audios, de las historias que alguno va pasando para mover piezas, el frente judicial funciona solo. Había que activarlo, obviamente, pero una vez activado, por suerte, los jueces en este país pues son bastante coherentes, profesionales y hacen su trabajo. Nadie dudaba de que ese frente judicial avanzaría con el tiempo, que solamente es más lento, porque la justicia es lenta en este país, nadie lo va a discutir, pero además tiene una cosa positiva, y es que a diferencia del frente mediático, que uno puede prever, uno puede imaginarse, va a salir un vídeo para mover a Ábalos y que Ábalos hable, para mover a Aldama, para mover a Dolcet, para que se equivoquen. Todo eso más o menos se puede, desde una línea de inteligencia, se puede trabajar, vamos a decirlo así. Pero el frente judicial va a su aire. Les aseguro que nadie, cuando decimos nadie es nadie, pensaba que hoy nos íbamos a levantar con un registro en la casa de Ábalos. Y tiene una cosa muy positiva. El registro simultáneo, donde por cierto ha ido el encargado de la UCO al señor Balas a Pamplona, se imaginarán que a Pamplona de Madrid no vas en 2 minutos. Y el sigilo con el cual se está trabajando es muy positivo. Y es otro detalle importante. Fíjense que el día 5 llegó el informe de la UCO, nadie lo sabía, y si alguien lo sabía, ¿qué quieren que les diga? Pues no se puede explicar qué cosas pasan en esta vida. El día 6 la Fiscalía aprobó la entrada y registro, hace unos días ya de eso, solo como referencia. Hoy cuando estén escuchando el programa ya será miércoles 11, o sea, fue hace 5 días que fue aprobado, y nadie había ni murmurado sobre este tema. Y eso en estos momentos es muy interesante porque nos está diciendo 2 cosas. Una, que el frente, y esto también le recordará aquel momento de la Segunda Guerra Mundial, que el frente del este no se fiaba del frente del oeste, lo saben quien conozcan un poco la historia, y por eso no sabes a quién decir algo o filtrar, porque no sabes por dónde va a ir. Y al revés, obviamente, estamos en lo mismo. El frente que denominamos de Normandía, el frente de los medios, sigue yendo a golpe de informaciones teledirigidas, vamos a dejarlo ahí. Lo cual convierte el escenario pues en más divertido todavía. Si esto era apasionante, pues ahora se imaginan que es ya como las típicas telenovelas, no sé si aún existen estas que antes daban, venezolanas, colombianas y tal, que cada día se liaba más el tema con, yo qué sé, con
Oscar Ricardo María, yo que sé, con gente con nombres extraños. Pues esa es la realidad de lo que hay ahora. Todo avanza, el búnker cada vez más cerrado, con más nervios, el hundimiento cada vez más cercano, la sensación de pérdida total de control, y eso lo vemos en las manifestaciones, en la locura, podríamos decir, en la que ha entrado el gobierno las últimas horas, por el tema del fiscal general, no por el tema, obviamente, de Ábalos. Y tiene una explicación también lógica y coherente. Si cae el fiscal general, cae Sánchez, porque nadie a estas alturas duda. Y luego hablaremos de las cosas obvias que cuesta entender. Nadie a estas alturas duda que la orden de atacar a Ayuso viene directamente del presidente Sánchez. Vamos, no sé, ustedes, si alguien de ustedes se cree que Óscar López tiene la inteligencia mínima para provocar esto, pues yo me echaría unas risas. Bueno, me daría seguramente al whisky, pero me daría al whisky a botella diaria, porque habría que intentar olvidarse de la vida. Pero es evidente que la caída del fiscal general afecta a todo el gobierno, porque hoy hemos visto manifestaciones, declaraciones, hoy, ayer, la ministra Redondo invitando una cenita al señor fiscal general, dice que es que se conocen hace muchos años, a ver si le quiere tirar los tejos esta hora. La realidad, luego tenemos, por cierto, a la obsesionada de la ministra de Sanidad, que ha dicho en vez de abusos, ayusos, en una conferencia, y que además se ha puesto a faltar respeto a todos los enfermos de Lela, demostrando que, nosotros lo hemos dicho en redes, que parecía que iba hasta colocada. Es decir, que este gobierno está haciendo unas cosas que sí, y nos cuesta decirlo, pero que si intentáramos separarnos un poco, eso que hemos hecho en muchas ocasiones, de la realidad, diríamos que estamos delante de un grupo de tarados. Porque sus acciones, ya no hablamos de Óscar Puente, que en teoría está de baja, por ser papá, en fin. Tendremos un puentecillo por ahí. No sabemos si tenemos más. La realidad es que tú observas sus manifestaciones y lo primero que haces es mirar y decir, perdón, ¿esta gente de dónde cojones ha salido? ¿De qué frenopático han salido? Claro, te das cuenta de que el líder es un psicópata, hablamos del presidente Sánchez, obviamente, y que todo puede ir un poco a solo gestionar un relato. Y fíjense que hay cosas que te sorprenden. Recordarán el tema de la amnistía, donde el Constitucional va a argumentar de que la amnistía hay que aprobarla porque es de interés general. Hombre, cualquiera, ya no solo que vea en Cataluña, dices, hombre, de interés general, interés general. Vimos el otro día aquel acto donde ella le insultaron y de todo, pero ella, como tampoco es el tío más listo del patio, eso sí, dinero tiene. Desde que es político, claro. Pero realmente te das cuenta de que es todo absurdo. Y claro, ha tenido que venir la Unión Europea diciendo que no, que la ley de amnistía no es de interés general, sino es una impunidad para sus socios. Y dices, coño, pero es que es tan evidente que nos lo tiene que venir a explicar alguien. Porque hay cosas muy evidentes. Podemos hacer aquello del 1, 2, 3. Sánchez es un psicópata. Evidente. Sánchez está obsesionado con Ayuso. Yo no sé qué hará las noches cuando esté solo, pero no me extrañaría cualquier cosa del presidente Sánchez, porque la obsesión es brutal. Los ministros, perdón, pero ¿a cuál más tarado? Porque son personajes que no solo no trabajarían en ningún lado, sino que seguramente tendrían dificultades sociales en muchos casos si no fuera por la política. Pues son personajes rozando el absurdo. Podríamos escribir hasta una novela de absurdidades con esto. Dalí estaría disfrutando en estos momentos. En todo caso, tiene que venir la Unión Europea para desmontar, por ejemplo, lo de la ley de amnistía, diciendo algo que es una obviedad. Pero es que, señores, lo del fiscal general es una obviedad. Que uno ve lo que están diciendo ciertos medios prostituidos, que por cierto, habría que empezar a pensar, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que uno de los graves errores en Cataluña fue no castigar judicialmente a aquellos periodistas que animaron el conflicto y que siguen estando forrados. Desde aquí deberíamos empezar a hablar a todas las organizaciones estas que se dedican a estas cosas y que lo hacen bastante bien, o algún partido político, a empezar
directamente a denunciar a periodistas, por ejemplo, de Televisión Española, que es una televisión pública, por mentir directamente. Hablamos de Chinchorrondo, hablamos del señor Ruiz, hablamos del señor, no sé cómo se llama, de las tardes, el Cintora, etcétera, etcétera, etcétera. Personajes que hacen de la mentira su forma de vida. Ya no hablamos de gente de la Sexta, pero eso es una empresa privada y ellas saben que mentir en principio es más lícito. En todo caso, intentar justificar que lo del fiscal general es un ataque a la democracia de unos jueces tarumba, pues ¿qué quieren que les diga? Porque recuerden que cuando empezó esto, el tema se reducía a un solo juez, al juez Peinado, que era un chalado, que tenía doble DNI. Recuerden que todas aquellas historias que se inventaba Leire y su equipo, ahora sabemos que era ella, todas esas historias que resultaron ser falsas. Ahora ya no es uno, ahora también debe ser tarada y de ultraderecha la jueza de Badajoz, todos los del Supremo que están detrás de Ábalos, y los que están detrás del fiscal general, los que cuando hay un recurso votan a favor de los jueces. Ahora estamos hablando de que debe ser que todo el estamento judicial está contra el gobierno. Hombre, ustedes se imaginarán que hay cosas más importantes que esas. Y el problema quizá es aquel chiste que sabrán muchos de ustedes: cuando uno va por una autopista en contradirección, llama al 112 y dice: oiga, que hay mucha gente que va en contradirección. Y resulta que es él el que va en contradirección. Y eso es lo que le está pasando al gobierno. Desde su búnker, desde su hundimiento, ha cogido la autopista al revés, intentando que algún loco o iluminado de los medios de comunicación o ministro de turno sigan diciendo de que no, que el resto van al revés, y no son conscientes de que esta historia ya no solo va a destruir al Partido Socialista, sino va a meter a alguno de sus líderes en la cárcel. Porque insistimos, cuando son dos personas los que tienen dudas, hombre, tú puedes negociar con ellos, hasta puedes enviar al petardo de Leire a intentar que llegue a un acuerdo, en fin. La desesperación lleva a estos temas, Pero claro, ustedes imagínense que si Leire era lo mejor que tenían, Leire era lo mejor que tenían, en fin. Ustedes imagínense que ahora, en vez de tocar al fiscal, por ejemplo, este fiscal que le ofrecieron a través de la gente de Mongolia un acuerdo para que archivara cosas, Grinda, y otros, ustedes imagínense que ahora tienes que ofrecer acuerdos, quien sea, quien esté ahora al mando de la fontanería, pues a Ábalos, al fiscal general, a Koldo, a Leire, a Dolcet, vamos a poner a Marlaska, por poner un nombre así divertido, y a un sinfín de gente, al Dama, que ya se lo intentaron ofrecer. Claro, hay tanta gente con la que tienes que pactar que ahora es prácticamente, por no decir, ahora es imposible llegar a acuerdos con todos. Con lo cual, esto va a despegar, porque ahora llega esa sensación, ese juego que hemos explicado en su momento, lo explicamos una vez con el equipo Zulu, que era el juego era una teoría matemática, no nos acordamos el nombre, que era el juego más o menos de las mentiras, que, claro, tú no te puedes exponer a ser honrado confiando que todos, honrado con la causa, queremos decir, a que todos vayan a ser honrados al mismo tiempo. Porque tienes muchos números que uno no lo sea y automáticamente, es como la teoría de juegos, automáticamente, si uno te falla, tú acabas pringando y ya no tienes capacidad de moverte. Entonces la cuestión es, ¿todos los que pueden estar implicados con años de cárcel van a aguantar el tipo? Y decimos con claridad, no es lo mismo, con todo el respeto, 4 años de cárcel para un fiscal general que 4 años para Ábalos, que Ábalos a lo mejor lo aguanta, pero el fiscal no aguanta ni medio segundo con una condena de esas. ¿Qué más le inhabilitaría?
¿Va a aguantar la gente por un cadáver como Sánchez, encerrado en su búnker, que es incapaz de dar explicaciones, donde mucha gente asiste a su hundimiento en directo? ¿Van a apostar por él? ¿O van a empezar a jugar? Porque esto al final, como en el caso de Ábalos, cuando empezaron los WhatsApps y él picó, recordarán, luego le volvieron a convencer, y cuando le volvieron a convencer, el día que se expliquen estas historias va a ser apasionante. Nosotros ya saben que de esto no sabemos nada, nos lo inventamos todo y a tomar por culo. Lo cierto es que el día que Ábalos se puso a bailar, volvió a llegar a un acuerdo. Y entonces había que desactivar a la fontanería. Casual, obviamente. Y al final, Ábalos ya no tiene ningún acuerdo. Los acuerdos de Ábalos, que confió cuando se puso a bailar con los WhatsApps, ya no valen para nada. Y el presidente escondido, pues no transmite precisamente, y esto es muy importante, no transmite imagen de control de la situación. Y saben que nos gusta poner ejemplos muy personales, pero lo vamos a citar con claridad también. Si ustedes tuvieran que pactar o cerrar un acuerdo, yo que sé, con un banco, por ejemplo, y el banco ni se les pusiera al teléfono, ni tuviera oficinas, desapareciera, pues no se fiarían del banco. O al revés, que tuvieran que dejar dinero a alguien, por decirlo más claro que es el dinero, Pues esto al final es un tema de confianza. Y Sánchez está demostrando una pérdida total de control de relato y de la situación. Con lo cual, todos aquellos que habían confiado en que Sánchez ya lo arreglará, Ábalos, José Luis, que Sánchez ya está hablando para desactivar el tema y que se archive todo, ¿ahora te lo crees? Cuando han entrado en tu casa, José Luis, con perrito o sin perrito, que eres un cachondo. ¿Ahora te lo crees, José Luis? Pues no sé. A lo mejor lo del canal de YouTube lo haces desde la cárcel. Oye, que a lo mejor lo escucharemos y todo. Te seguimos diciendo que invites a Elías a moderarlo porque te hará mucho bien. La realidad es que ya nadie confía en Sánchez. Pero no confían porque se ha acojonado en su búnker y muchos están asistiendo a su hundimiento. Esa sensación de que no quiere dar explicaciones ni quiere aparecer en ningún lado. Lo cual debería ser el gozo de la oposición mañana en la sesión de control. Vamos a ver, nos ha dado hasta la tos tonta. Vamos a ver por dónde va. Por cierto, hoy ha habido apagón en La Palma. Un tema, por cierto, el del apagón, que todavía sigue sin saberse. Las aseguradoras no saben a quién demandar, acabarán demandando al gobierno. Y lo gracioso es que la hostia le va a venir. Esto es algo que también habría que empezar a valorar. La hostia le va a venir, obviamente, al gobierno que venga. Las sentencias. O sea, todos los españoles vamos a tener que pagar la ineficacia, los experimentos del señor Sánchez y compañía. Seguimos diciendo que ven cosas que puede plantear el Partido Popular o Vox, nos da igual, la oposición, que se haga una ley de responsabilidad patrimonial de los políticos, que si hay sentencias tras demostrarse las pruebas estúpidas del gobierno, pues se embargue el piso, los pisos de Sánchez y de todos los responsables del tema, no de los españoles. Y si han de vivir en un cajero, que vivan en un cajero. Ser político no es patente de corso. Y si hay que embargar todo el Partido Socialista, empezando por Ferraz, que se embargue. Tonterías cero. Eso, señores de la oposición, es lo que ilusiona a la gente. Porque eso, además, implica que ustedes, cuando gobiernen, van a tener que asumir esas responsabilidades también. Y la sensación a veces es que ni uno ni otro quieren asumir responsabilidades de los errores que cometan. Y salimos fuera rápidamente
para hablar del tema de Kirchner, que ha saltado las últimas horas. Saben, el Supremo argentino ha confirmado la prisión para Cristina Kirchner, 6 años por corrupción, y la inhabilita para toda la vida. Dos partes importantes que nos han comentado desde allí. Una, que ha sido tomado por unanimidad. O sea, no es como el constitucional nuestro, que es siempre la misma votación, sino todos han decidido que así debía ser. Y segunda importante, que antes del jueves 19 debe presentarse para ser detenida. Antes del día, sí, jueves 19, perdón. O sea, hoy es 11, la semana que viene. Aquí se abren varias opciones, más conociendo al personaje. Uno, que huya. Alguno dirá, no, pero con el tema de pasaporte no podría huir porque está... Bueno, esta gente puede hacer cualquier cosa. Dos, la importancia de las responsabilidades de los líderes políticos. Aquí tenemos a la señorita Laura Borràs, que también está condenada y no ha entrado en cárcel, ni se le ha dicho que tiene que ir a presentarse para entrar en cárcel todavía, a pesar de que la Fiscalía ha fallado que debería ser así. Cero paso a estas cosas. Y en eso nos alegramos por Argentina, que además de recuperar su economía, y no es una cosa, digamos, nosotros, pues está adecentando su sociedad. Y eso siempre es algo positivo en un país hermano. Vamos a decirlo con claridad. Ya hemos dejado para lo último pues la vida y milagro de Pedro Sánchez, que ha anunciado de que hoy saben que ha estado de gira por empresas, Netflix entre ellas, en fin, cada uno sin hacer ninguna valoración a la prensa, está callado, está escondido, está temeroso, y han anunciado que va la semana que viene a Nueva York, a la sede de la ONU, para hablar de Palestina. En fin, podía hablar de cualquier cosa, ¿eh? Y a partir de ahí pues surgen dudas, vamos a decirlo tal como nos dicen. Surgen la primera duda si va a llegar a ir a Nueva York. Y nos lo argumentan fácilmente, ¿eh? El informe, como hemos dicho, que implica a Cerdán, ya está en poder del juzgado, del Supremo. Cierto que es una pieza secreta y no debería filtrarse, pero Dios lo carga al diablo lo carga Dios, o vaya usted a saber quién carga a quién, pero todo puede pasar. Y hemos dicho, insistimos, que una de las cosas buenas de ese frente judicial es que nos sorprende en apenas unas horas. Y recuerden, otra anécdota histórica, pero que seguro se acordarán, quien colgó en el Reichstag, creo que era, la bandera, fueron los rusos. El Frente del Este fueron los primeros en llegar. Y no por tema de velocidad, pero sí por tema de aumentar la presión. Y eso implica, para que vean los tiempos donde están, que podemos estar hablando de horas, de días, también de semanas o meses, ¿eh? Nadie se lleva al engaño, ¿eh? Pero, ¿quién iba a decir ayer lo de Ábalos? ¿Quién iba a decir ayer? Que nos preguntó gente, ¿eh? El informe de la UCO. Y nosotros, como no sabemos nada, pues no sabíamos nada. Y esa es la realidad. Y otros dicen que quizá es su último viaje como presidente de España. Fíjense que en todo caso, insistimos, estamos hablando de fechas muy cortas. Seguramente, seguramente en todos estos años de confirmado quinta temporada, sexta a partir de aquí unas semanas, jamás habíamos estado tan cerca. Y es cierto que la oposición no se está distinguiendo por unas actuaciones brillantes y todo está dependiendo de ese frente judicial, de ese frente mediático, pero oiga, son 2 de 3, que tampoco está nada mal. Fíjense que hoy no hemos hablado de los conflictos y batallas de la oposición, creemos que no toca hoy, vamos a decirlo así claro, porque hoy lo que toca es centrarse exclusivamente en lo que puede suceder, no en la sesión de control, que en principio creemos que ahora pasará lo más grave del mundo, pero en principio no debe ser más que el típico show estúpido de cada semana, pero sí en lo que pueda aparecer, e incluso en lo que pueda aparecer, para que vean la putería, pues minutos antes de la sesión de control.
Al final, dijimos una cosa ayer e insistimos todos estos días, que el deseo no es que Sánchez monte elecciones. El deseo es que Sánchez sufra y acabe retorciéndose de dolor. Esto es algo personal. Y sabrá Sánchez, o no, creemos que no se entera, a qué coño ha jugado para que se desee un final tan contundente. Luego tenemos los retrasados de ministros y portavoces del gobierno en los medios, pues haciendo el gilipollas, pero bueno, en fin, de eso tampoco hay cura, que se sepa. Hacer el gilipollas saben que de momento no hay ningún remedio. Hombre, al menos lo que sí, inhabilitarlos cuando llegue el momento, ya los periodistas, pues que no vuelvan a trabajar, porque el odio no es el camino para explicar historias. Ayer parecía que con lo del búnker y el hundimiento, estamos rozando ya la tensión, la presión. Se imaginarán que con lo de Ábalos, pues hemos dado un pasito más. Y mañana otro pasito. Y esto va a continuar. Nosotros vamos a seguir analizando la historia, las historias. Saben, y lo insistimos muchas veces, que aquí lo de dar detalles de informaciones de en plan ha pasado esto y tal, que algunos han reclamado, explícanos las horas de lo de esto. Para eso están los medios, que eso lo hacen bastante bien. Nosotros analizamos el contexto, todo lo que va a suceder y puede suceder. Sabemos que es un discurso diferente y obviamente es un discurso que no entra en un movimiento de masas, vamos a decirlo así. Es para gente que tiene un conocimiento especial y que realmente valora estas aportaciones, como en principio la mayoría de ustedes. Nosotros vamos a seguir con esta forma de analizar las cosas y mañana nos van a tener de nuevo aquí. Les avanzamos también una cosa interesante. Aparte de que el martes tenemos el acto de Madrid, hemos vuelto a poner el cartel, quien quiera inscribirse, que no les extrañe que a lo mejor algún día de estos pues tengamos que salir pues a las 4 a las 5 de la tarde a hacer un programa especial divertido. Ya lo avisamos, nosotros lo tenemos como si esto fuera, recuerden aquel el DEFCON 1, DEFCON 2, estamos en el máximo de actividad ahora mismo y en cualquier momento puede ponerse esto muy entretenido y nosotros saben que cuando está entretenido disfrutamos bastante. Nos vamos a emplazar a mañana, tener las aportaciones, todas esas historias. Como siempre decimos, seguimos.